Frontera Rock. Amigos de Frontera Rock, bienvenidos a su programa con lo mejor del rock de todos los tiempos. Como todos los lunes, estamos el día de hoy de 7 a 8 de la noche a través de esta señal universitaria del 89.7 de FM. Y el día de hoy nos encontramos de gala porque tenemos de invitados a unos buenos amigos de Chile. Estoy hablando de un dúo de músicos muy talentosos que se llaman Los Desaparecidos, y el día de hoy vamos a estar platicando con ellos. José Miguel, bienvenido. Ahorita más se reintegrará otro de los integrantes, por así decirlo, de Desaparecidos. Bienvenido a Frontera Rock, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación a este programa. En nombre de ambos, de Pablo, que es mi hermano, que como tú bien dices, tal vez se conecte un ratito más. Muchas gracias, estamos contentos de estar aquí. Pues bueno, José Miguel, una pregunta obligada, y casi siempre yo con los artistas que han tenido la oportunidad y que nos han brindado también pues el placer de poderlos entrevistar, hemos hablado del amor por la música, y hemos hablado también de los orígenes de la banda. Yo quisiera comenzar, José Miguel, si me lo permites. Yo tengo una teoría que a lo mejor muchos de los espectadores o de los escuchas de Frontera Rock pudieran tener al haber escuchado el nombre de Desaparecidos. Al ser chilenos, podemos traer quizá pues algo en nuestro bagaje histórico, ¿verdad? Porque los desaparecidos en Chile pues fue una situación muy fea, muy terrible, como en muchos países de nuestra Latinoamérica, ¿no? En las dictaduras que se vivieron. ¿Tiene algo que ver con esto, José Miguel, el nombre de ustedes? Mira, la verdad es que directamente no era nuestro fondo, Ok. pero como digo y respondo cada vez que me hacen esta pregunta, porque es inevitable, lógico, por el nombre que utilizamos, despierta esa inquietud. Y nos parece hermoso que despierte la inquietud de recordar aquello, porque me parece que la memoria de las personas y de las sociedades hace que las sociedades crezcan. El hecho de perder la memoria es lo que estamos viviendo hoy día, no tener memoria de una historia que se repite y se repite constantemente. Entonces, y no solamente esa memoria, sino que una memoria que haga respeto, y nuestra principal mirada al respecto de que me parece y nos parece que nadie nunca debería de desaparecer en ninguna parte del mundo por distinto que pensase al otro. Creo que a estas alturas de la vida del siglo XXI debiésemos estar en una conversación tan diferente a la que estamos teniendo simplemente por el hecho de no tener memoria, que es muy atingente la pregunta en particular y que te la respondo de ese modo porque lo que nosotros buscamos con los desaparecidos es hablar de lo que ha desaparecido o de los que han desaparecido desde todas esas pueblos o humanos que vinieron antes que nosotros y estaban en los lugares que habitamos, principalmente en Latinoamérica, que tenían una cosmovisión muy similar, había un hilo conductor de norte a sur que hablaba de lo mismo, y sobre todo, y eso es lo que rescatamos o queremos reinterpretar también porque es una mirada muy propia, no estamos hablando de apropiarnos de una cultura, ni mucho menos, estamos tomando en cuenta una mirada que nos parece urgente, que es la mirada del respeto a la vida, simplemente eso. El respeto a la vida de lo que vive alrededor de nosotros. Estamos en un planeta vivo, estamos conviviendo con otros seres vivos, estamos simplemente siendo parte de esa vida y no comprendiéndonos como un elemento sobre todas esas vidas, que toma decisiones arbitrarias respecto a su propio comportamiento, como ahora que hace pocas horas seguimos bombardeándonos entre unos y otros, algo que ya me parece que raya como en lo aburrido del guionista, por decirlo en palabras. Sí. A eso Sí, se refiere el nombre. a eso se refiere el nombre. Pues fíjate, José Miguel, es muy interesante. Te digo, yo, igual como tú mencionaste también, pues es una cuestión a lo mejor a veces lógica. Qué bueno que ustedes también lo toman como ese respeto también a las personas que pues un desaparecido pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Puede ser una persona que no se olvida. Ordinariamente un desaparecido es alguien que las familias siguen buscando,
Por que la supuesto, gente sigue buscando. por supuesto. Y pues en Chile, como te decía ahorita, al igual que en muchos países de Latinoamérica, desgraciadamente, pues fueron muchas personas las que dejaron su casa y que las familias siguen albergando esa esperanza de encontrarlos. Sí, por supuesto, sí. En México también tenemos, ¿verdad? Lo sé. Pues esas estadísticas terribles, ¿no? De gente que no se puede encontrar y Yo que me hago para la las pregunta familias. de hasta cuándo, ¿por qué todavía? Por qué no somos capaces de pasar al otro lado? ¿Qué nos pasa como raza, te digo, Ujú, como civilización, por decirlo en una palabra más amplia, ¿no? ¿Qué nos sí. pasa? Qué nos ocurre realmente? ¿Cuáles son nuestros deseos finales respecto a esta existencia que es tan rápida, ¿no? Porque tú y yo y Ujú, todos pasamos es tan pequeño en comparación a lo que está ocurriendo universalmente. Vivimos en un sistema solar lleno de planetas flotando, de roquitas que flotan en millones de roquitas. Y adentro de una roquita azul está pasando todo esto y nosotros pelotudos nos estamos peleando por pensar distinto e incluso quitando la vida y haciendo que todo esto ocurra. Mira, me parece que en los inicios, en el principio de nuestra civilización lo podría haber entendido. Y por supuesto que la historia lo va remarcando constantemente de cómo se comportan los pueblos. Y llegar hasta esta altura, insisto, del siglo XXI, y tener que estar hablando cosas que se repiten históricamente de una manera que no me explico. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿de verdad creemos que ese es el camino? El camino que se ha seguido termina en un derrotero que ya se conoce. Si no conoces de la historia, claro, por supuesto que te va a importar un carajo, vas a seguir adelante y qué sé yo, ¿no? Pero es simplemente entender la historia como para limpiar todas esas heridas previas que ya no tenemos mucho más que decir y hacer los que estamos aquí, que dar el respeto que merece a algo que no nos debiese ni enorgullecer volver a nombrar, ¿no? así es. Eh, y luego de ese respeto reparar lo que se pueda reparar como sociedad, me parece básico. Y Sí, sí, sí. luego, y luego poder, con ese respeto, ir a lo siguiente también, como sociedad. Ir a lo siguiente respetando, recordar aquello como parte de la historia para que no vuelva a repetirse más. Es, es tan básico, ¿no? Es sumar conciencia de lo que hemos sido socialmente, humanamente en la historia. Y que hoy día nos tiene enfrentados, como te digo, que lo veo en una niña que es capaz de entregar absolutamente todo, tenga el color político que tenga, la mirada que tenga. A mí me parece muy respetuoso que una niña que desde los 10 años, como Greta Thunberg, haya partido peleando por algo que me parece tan básico, que es como comprender el hacernos cargo de nuestra propia industrialización y hacer algo rápido, porque ya no se puede acumular más de lo mismo en un punto del planeta que lo desequilibra para todos, no para algunos, para todos. Bueno, ese tipo de cosas me parece que son las que deberíamos estar observando, y sobre todo desde el respeto y desde comprender nuestra propia historia. Y Y eso es, también José Miguel. es lo que hacemos, ¿no? Como los desaparecidos. Sí, Obviamente, lo claro. reinterpretando, haciendo canciones. Eso es lo que hacemos. Fíjate que precisamente eso iba, escuchándote, pues sigo comprobando que el artista, el músico en este caso, sigue siendo alguien que busca también a través de su arte, pues reinterpretar la historia, tratar de reflexionar sobre temas. Yo recuerdo también mucho a una banda que probablemente tú admiras, que son Los Prisioneros, Uf, que ¿cómo son voy a admirar? eh, que por ser chilenos, pues obviamente los conoces perfectamente bien, Por supuesto. pero que pues precisamente una de sus búsquedas dentro de lo que hacían como músicos era hablar, ¿no? De esa realidad que vivía el país y de tratar de hacer algo a través del arte. Que pues bueno, a lo mejor ahorita nos fuimos un poquito a otra cosa y no hemos hablado de la música en sí, pero No, yo creo estamos hablando que igual de la música, o sea, lo que tú me estás diciendo te estás remitiendo al primer cassette que tuve en mi vida, y que fue el Pateando Piedras de Los de Los Prisioneros, junto con Prisioneros, el Nada Personal de Soda Stereo, fueron mis dos primeros cassettes. mira, nada Fíjate más. cómo los disfrutaba, cómo los escuchaba, se terminaron enredando y rompiendo, tuve que volver a conseguir otro porque era muy complicado, bueno, en fin. Entonces sí, son
Fíjate que lo divertido de lo que estaba escuchando es que efectivamente yo, siendo muy niño o joven aún, no interpretaba lo político como algo que estaba ocurriendo detrás de esa música. Simplemente la Sí, música me atrapó de una claro. manera increíble y me pareció que me llevaba a cosas que me encantaban. Y lo que estaba diciendo vino después, ya cuando fui creciendo, iba entendiendo a qué se estaba refiriendo todo esto, porque también cuando a uno le toca como el medio de la historia y es parte como de los que fuimos parte simplemente de la población del país que vio hacia un lado con dolor y hacia otro con no entiendo qué está pasando, Sí, eh, eh, claro, te toca esto como tangencialmente, entonces la música te llevaba a salir de cualquier cosa que estuviera pasando y que para tu adolescencia tampoco era un tema, era como que estabas más preocupado del fútbol o cualquier otro sí, placer, ¿no? la O novia y todo aquello. Star Wars, que lo vendían mucho porque todo lo americano entró muy duro en Chile. Bueno, ya sabemos por qué y entendemos Sí, por sí, sí. Pero sí, yo creo que sí. Pues ya ahorita precisamente yo me iba a ir a esa parte, José Miguel, de tus orígenes musicales, de cómo te atrapó la música, porque considero que también es muy importante para el público poder conocer cómo quienes se dedican a la música o quienes han tomado este camino difícil también de la música, pues cómo surge ese amor, ¿no? Ya me hablaste de dos piezas fundamentales del rock en español de todos los tiempos, que son estos dos cassettes que ya mencionaste. Este, aunado a eso, ¿qué otros gustos tenías ahí o qué fue lo que te fue llamando la atención de la música en general? Imagino que también, como dices, entró el rock anglosajón, ¿verdad? Pero, sí, muy ¿qué fue duro. lo que te fue capturando también ahí, José Miguel? Bueno, tengo el placer, no sé, para mí placer, para otros podrá ser algo que no sea placer, no sé, pero de haber nacido en familia de músicos. Mi Ok, padre es músico, mi padre es folclorista, ganó el Festival de Viña como 4 o 5 veces, en fin, viajó por Latinoamérica, fue portada de revistas, o sea, tenía toda una historia que yo muy de niño veía como eso es lo que hace mi papá, digamos, ¿no? trabajo. Claro, entre comillas su trabajo, pero Sí, también había una relación muy familiar porque toda mi familia, la agrupación de mi padre es con sus 3 hermanos, son 4 hermanos, entonces toda la familia era, uno cantaba increíble, el otro tocaba la guitarra increíble, el otro cantaba también maravilloso, entonces todos los fines de semana eran como corales, cantaban todos los primos, muy divertido. Entonces la música, claro, iba como media metida en la sangre. También en esa etapa adolescente, cuando empecé a escuchar rock, que en particular en Chile, como estábamos hablando, por un tema social y por lo que sabemos que ocurrió con Estados Unidos, entró durísimo el rock anglosajón y tan durísimo que cayó casi que absolutamente la mirada latinoamericana, por decirlo, salvo estas estrellas como Los Prisioneros o Estéreo, en fin, el Virus, recuerdo, creo que claro. La ley también, la obviamente. ley, claro, como que hubo una movida, pero que te digo que no eran más de 15 o 20 nombres que se repetían normalmente. Y el resto era todo anglo, 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 anglo. Y sobre todo ya como que en mi etapa más juvenil estaba pegando mucho el tema del grunge, de Seattle, y eso era como que muy consumido en Chile. Hasta el día de hoy hay fuertes seguidores. Yo todavía lo quiero mucho profundamente, pero como que también he ido pasando por etapas musicales en mi Ujú. gusto, que hoy día te digo que escucho absolutamente de todo. Viene mi playlist, lo más ecléctico que puedas imaginar. Pasa por todos lados. Pero es interesante cómo tus orígenes también de músico de familia, porque también viviste el folclore, obviamente, Sí, también lo traes ahí y es parte de tus raíces. Acá en México también hay muchas regiones donde la música, valga la redundancia, regional, ha sí, permeado en el rock, ¿no? Y hay sí, unas mezclas, ¿verdad? Muy maravilloso. interesantes. Acabamos de Entonces, tocar con una de las bandas que me voló la cabeza y que, bueno, conozco a sus integrantes hace más de 15 años porque previamente con mi hermano tuvimos un proyecto que estuvo acá en México varias veces, en fin, en el 2013 en el Vive Latino, incluso un bonito ujú. festival, que se llama Aiken, y con ellos conocí a Pedro, el bajista de esta banda, que se llama Nunca Jamás. No Ah, sé si ¿cómo no? has escuchado. Son mis amigos, yo soy de Ah, no te Ciudad. puedo creer, qué bueno. Yo soy hermano, compa con Pedro. Acabamos de abrirle 4 shows aquí en Ciudad de México, Ujú. en Cuernavaca, en fin, estuvimos también en Sí, sí, Pachuca. sí.
Bueno. Yo soy de Ciudad Obregón igual. Ah, perfecto. Bueno, ahí Conozco, mismo en Ciudad Obregón fue donde conocí a Pedro tocando con Ike en el año 2015. mira, mira. Imagínate. Yo estuve con Omar en la prepa, entonces, Ah, qué buena. Qué entonces grande, somos máximo. buenos amigos, ¿no? Qué bueno. Entonces, Bueno, si lo ven, este, mándale mis cariños, son mis compas. sí, no, nunca jamás, bueno, ellos precisamente han hecho esa fusión de norteño No, y con el rock, ¿no? show que tienen, Ricardo, el show en particular es muy entretenido, es divertido, es real, es cercano. Sí, sí, sí. Y te sorprende con cosas musicales, ¿cachai? Porque estás escuchando algo muy duro y de repente y te lleva para otro lado, así, pero con un pase, pero maravilloso. No, muy. Mira, me gustó mucho abrir los shows de ellos porque además, que al principio te confieso íbamos con cierto grado de miedo porque dijimos, bueno, irá a gustar lo nuestro que no tiene nada tan rockero, tampoco es lo otro. Yo de lo único que me colgaba un poco es de que éramos fusión, éramos una banda que hacía una fusión, al igual que Ujú. nuestra más que hace una fusión. Pero perfectamente podía no gustar. Sin embargo, fue tan linda la recepción del público, Ricardo. Fue realmente, nos quedamos así, wow, qué bacán. No, fueron súper bacanes con nosotros. Hasta el día de hoy nos escriben, en fin, nos siguieron en redes. No, estuvo muy lindo. Le cantaron al Pablo las mañanitas en 2 shows completos. Estaba de cumpleaños justo. Sí, qué curioso, ¿no? Cómo, pues desde Sudamérica hasta el norte de México, ha habido también esas conexiones, que las conexiones a fin de cuentas las hace la música, ¿no? Sí, La eso música. es que es heavy, compadre. Eso de Sí, que yo siempre digo, es como un poder mágico de estar parado a muchos metros y tocar a alguien así, plum, como con el corazón sí. y no estar ni siquiera tocándolo. Estaba por allá. En fin. Oye, José Miguel, y precisamente ahorita que hablas de la fusión, eh, a veces en el rock caemos mucho en categorizar, ¿no? De que si es esto, si es el otro, si es aquello. Pero como para dar una idea, más que ponerle una categoría o una etiqueta a lo que ustedes hacen con Desaparecidos, pero la gente que los escuche, que estuviera buscando algo nuevo, probablemente lo va a encontrar, pero si tuvieras que darle una definición a esta fusión, más o menos por dónde va. Creo que hay, no recuerdo el medio, pero cuando comenzamos hace como 3 años, alguien habló de New Wave andino. Y me Ah, ok. gustó, fue como, ah, mira, qué inteligente la mirada, porque sí, hay mucho de sample, de Depeche Mode en el fondo, como en ese rock Ya. sintetizado, te fijas, de Los Prisioneros, de Virus, Sí, sí, eh, sí, ¿cachai? Que también tenía Soda Stereo en algunos de los discos, en fin, bueno, claro. está como expresada esa cosa ochentera, de sonido ochentero, de batería electrónica, eh, con una sonoridad que evoca lo andino, principalmente primero por el charango, que es un instrumento del que pocas veces tengo el tiempo de hablar, pero ahora veo que me estás escuchando, voy a hablar un poco del charango. No sé si lo No, conoces. claro, es que fíjate, en nosotros, no sé si Pedro te llegó a platicar, pero allá en Ciudad Obregón tenemos un grupo que se llama Kenani, que ellos tocaban música andina, Ah, precisamente, mira, qué bueno. folclore y andina. Folclore andino. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención el charango, porque era muy pequeño Sí, y la persona que lo tocaba tenía que mover la muñeca muy rápido. Ese era lo que a mí me llamaba la atención, que tenía que tocar muy sí, rápido, porque para hacerlo sonar bien, ¿no? Y que el caparazón y todo aquello era un instrumento que salía del común de los demás, además de la quena y de todo aquello, ¿no? claro, Pero el charango era una guitarrita, le decíamos nosotros, porque no sabíamos que se llamaba charango, pero sí. mira cómo toca el de la guitarrita, decíamos. Entonces, hay un grupo, Kenani, así llamado, allá en Obregón, luego pregúntale a Pedro, que nos enseñó a muchos de la región conocer la música andina, ¿va? El típico Mira, coro que pasa y todo aquello, ¿no? Pero conocimos, y ahorita que yo estaba escuchando su música, también empecé a notar esa parte y escuché por ahí el charango, ¿no? claro. Entonces, platícanos para la gente que no conoce a la guitarrita, el charango, Sí, ¿qué o es, sea, ¿verdad? mira, si tenéis 2 minutos te lo voy a buscar y lo muestro. ¿Quieres que lo traiga? Tráelo. ¿Sirve? Ya, lo voy a buscar. Sí, 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 tráelo. Vamos a escuchar ahorita y a ver un poquito, amigos de Frontera Rock, lo que es el charango, que es un instrumento
muy peculiar, muy particular también de la música andina, que ahorita José Miguel nos va a hacer el favor de mostrarnos Sí, mira, y lo tengo aquí. de escuchar un poco de cómo suena también. Que te digo, para nosotros era una guitarrita porque pues es un instrumento de cuerda muy similar a la guitarra, Exacto. A ver. pero también es de cuerdas dobles, entonces para la gente de Ajá. radio es de cuerdas dobles, en total son 8, pero que fueran Son, como 4, ¿no? son 10, son 10, 5 perdón, son cuerdas 5. dobles. Y tiene la particularidad, claro, van afinadas iguales, y la particularidad es la del medio que está por octavas. Ok, perfecto. Y Y eso el, y hace. el cap- perdón, y el caparazón, José Miguel. Bueno, originalmente era Ah, de Quirquincho, le llaman allá en el sur, acá se llama armadillo, creo. armadillo, sí. Los originales eran con cuerpo de armadillo, hoy día los hacen todos de madera ya, por Ya, el tema de conservación, ¿no? ok. Y Igual lo encuentran en luterías antiguas. Este en particular me lo hizo un luthier maravilloso que se llama Yelko Montero, que le hace los instrumentos a un grupo muy antiguo chileno de más de 50 años que se llama Iyapu. No sé ok. si lo has escuchado. Iyapu viene a México y llena lugares muy bonitos. Ujú. Es una banda andina preciosa que toca una aplanadora de música, suena increíble. Entonces, bueno, lo que yo les quería contar es que este tiene la particularidad de ser un instrumento creado por pueblos indígenas. No se sabe bien si en Perú o en Bolivia, por ahí está el inicio. Son pueblos andinos que tomaron la guitarra española porque en el sur del mundo no habían cordófonos, no existían instrumentos de cuerda en la época precolombina. Entonces, cuando llegan los españoles, esta guitarra la transforman en un pequeño instrumento, le ponen este cuerpo, como les decía, de armadillo, que hoy día es de madera, y lo transforman en el charango, con un encordado distinto y las cuerdas que tú señalas, Ricardo. Es un instrumento bien particular, de hecho, en toda la cultura o en la cosmovisión originaria es un instrumento más bien mágico, tiene como connotaciones mágicas. Y por ahí, amigos, en el Perú me contaban historias que tienen que ver más con la oralidad del Perú, que dicen que los indígenas lo hicieron de este tamaño, porque en la época la música era prohibida para los indígenas, no podían ser Mm. felices, digamos, no podían disfrutar de la música. Entonces hicieron un instrumento pequeño para tocarlo bajo los ponchos y Ah, ok. esconderse a hacerlo sin que nadie se diera cuenta de que estaban tocando. Y José Miguel, tócalo un poco, porfa. Ah, Tócanos un poco ahí para que la gente lo pueda escuchar. sí, Este, es bien para que, particular el sonido, un sonido sí. que evoca sensaciones, creo yo. Bueno, ahí está, ¿no? Perfecto, muchas gracias, José Miguel. Es que también la gente de radio que pueda escuchar, muchos lo conocerán, otros no tanto, pero les decía yo ahorita, la particularidad pues es que se mueve mucho más rápido que en la guitarra la mano, es obviamente por el tamaño es más agudo, etcétera, ¿no? Hay una Pero técnica ahí que es bien particular que se estudia del movimiento de la muñeca, básicamente. ujú, Que hace sí, sí, sí. y se toca solo con el dedo índice, bueno, el resto de los dedos digita. Es muy interesante y hay exponentes, bueno, en Latinoamérica que son maravillosos. El charango Inti Illimani tiene uno. En fin, hay historias muy bonitas del charango en particular y que, bueno, para nosotros en el mix que hacemos era primordial tener esa, como evocar esa sonoridad. De hecho, la banda sobreimpone rítmicas de dos cuartos, que son las rítmicas tradicionales del huayno del sur, Ujú. chac, chaca, chac, chaca, chac, chaca, chac, chac, pero las trabajamos sobreimpuestas en el New Wave, que por lo general es cuatro cuartos, y al cuadrar ambos quedan iguales, o sea, vais tocando como en Sí, una sí, que misma. es la mitad ahí, ¿no? Es la Entonces mitad. Entonces, bueno, ese quedan fue ahí. como el giro que le dimos a poder sobreponer o superponer rítmicas, y trabajar, por supuesto, la sonoridad en sintetizadores muy ochenteros y baterías muy ochenteras, salía como del estilo de Los Prisioneros, del Corazones Rojos, por ahí, como que había mucho y Soda Stereo también, y bueno, y mantener las armonías vocales folclóricas, algo que viene muy de mi familia. Si tú escuchas
grupo de mi padre se llaman Los Alfiles Negros, todavía hay cosas por ahí en YouTube, en fin, en los años 80, 70. Lo que hacían era folclore urbano, armonías vocales y guitarra de madera, de palo, digamos, de árbol, no, sin nada especial. Entonces, claro, todo ese mix un poco evoca este mundo como andino en la sonoridad de la banda y todas las canciones tienen la misma sonoridad en el fondo como base. Oye, José Miguel, y hablando de esto, ¿cómo es un show en vivo de Desaparecidos? Es interesante lo que pasa porque como te contaba antes, llevamos más de 20 años en la música con mi hermano y los primeros 15 o 13 fueron un proyecto que viajamos bastante, hicimos bastante y todo era muy rock. La banda era una banda de rock, finalmente, ese era el fondo de lo que hacíamos. Y siempre eso es lo que nos movió desde niños, un poco también como el joven que no quiere ver lo que hace papá. No, yo voy a ir al rock. ¿No? Y además como todo lo que te rodeaba era anglo, en fin, Sí, sí, sí. y eso era ser parte de algo, bueno, como cualquier adolescente, ¿no? De ahí nace el corazón por hacer música también y la pasión de hacerla. Eh, entonces, finalmente, lo divertido de lo que pasa en Los Desaparecidos es que, si bien bajamos 2 o 3 cambios en la música de la que veníamos haciendo, eh, porque, porque miramos a papá por fin y, por decirlo de algún modo, le dijimos, sí, viejo querido, gracias, en realidad nos regalaste algo. Y empezamos a hacer algo musical con eso, con lo que éramos o somos y sentimos musicalmente, con lo que viene como de fábrica o de familia. Eh, y bueno, y sale este mix, ¿no? De Los Desaparecidos, eso es principalmente. José Miguel, eh, uno de los, bueno, el sencillo que ahorita se está promocionando, que es el de Brotarás, ustedes lo hicieron con un músico mexicano, ¿no? Con Vicente Jauregui. Platícanos un poco cómo fue esta experiencia con Vicente. Bueno, fue muy, muy bacán en realidad, porque a Vicente lo conocemos hace un montón de tiempo, hace ya 2009, 2008, por ahí. 2009, 2009. Y, y Vicente, pucha, es un amigo de un montón de años, ¿cachai? Ya hay una relación desde la anterior banda, como te decía, venir a México y tocar juntos, hacer giras muy, eh, eh, ¿cómo se llama? Cercanas, ¿cachai? Giras de las que tenéis que recorrer todo tocando un, en un venue chiquitito y durmiendo arriba de una van y, y Sí. viviendo como una vida muy, muy también de los inicios de lo que uno está haciendo, ¿no? Ujú. Eh, es muy cercana a la relación, es muy cariñosa la relación, es muy real, entiendo lo que dice, a qué le canta, lo conozco como persona, he viajado horas con él por México, en fin. Entonces, de hecho, a Vicente lo habíamos invitado nosotros a tocar también en Chile en un momento en que con la banda Capo, con la que tuvimos muchas giras, con Tito, que también es un gran amigo, su principal líder, digamos. Conjunto con Vicente viajamos un montón de kilómetros, hicimos un montón de ferias, venues, en fin. Y en Chile, cuando estuvieron en Chile, porque pasaron por allá, los invitamos a grabar a un estudio, pero en ese momento Vicente solo tocaba la guitarra, no cantaba. Y ahora como está con su proyecto solista, que compone y saca muchas canciones interesantes, nos pareció que podía ser otro giro, digamos, el invitarlo a un nuevo proyecto además. Y por ahí alguien me dijo hoy día, en otra entrevista, que me pareció inteligente la mirada, como que la canción Brotarás, dentro de las que hemos presentado, que son 10 con esta, es una canción bastante de línea más folk, como que se carga más hacia el folk que hacia el new wave, por decirlo de algún modo. Sin embargo, es Vicente el que la jala hacia otro lado con la guitarra, y eso es lo que a mí me pareció muy lindo, porque al elegir esta canción en particular para presentársela, dijimos, pero que él le ponga a la psicodelia, que él lleve a Cerati, que él lleve a alguien ahí, y él lleve a Vicente Jauregui, que tiene algo muy especial en la manera en que toca la guitarra, en fin, cómo interpreta, le pone como una cosa psicodélica ochentera muy interesante. Y suena esa mezcla de folk de nuevo con New Wave, que es lo que estamos presentando. Qué perfecto, pues sí, sí es muy interesante siempre las colaboraciones. Entonces, José Miguel, por lo que me dices, pues México no les es nada ajeno. Yo veo que conocen bastante bien el país, que han estado ya girando
en gran parte del país. ¿Hay ahorita algún plan? Sé que pues ahorita están en México promocionando y todo, de hacer una gira extensa, de venir por ejemplo acá a Monterrey, ya con este proyecto de Desaparecidos, presentarse en vivo, etcétera. Me encantaría volver a Monterrey. Estuve ahí el año 2009. Tocamos en el Parque Fundidora. Maravilloso lugar. Maravilloso. Tocamos en el Iguana o Club Iguana, Iguana Rocks. Iguana, no. El Café Iguana. Café Iguana. Maravilloso también. Pero imagínate, te hablo del 2009, hace mucho tiempo. Estábamos partiendo con la banda. Y sé que todavía existen esos lugares. Sí, ahí está. Y el café también, aún. Me encantaría, sí, creo que no está tan lejana la posibilidad. Estamos armando varias fechas ya. Ahora, de hecho, el 12 de julio estoy tocando en Toluca, en el Foro 304, junto con una artista colombiana que se llama Steffi Loren, que es muy interesante también, hace unos loops ahí con su pedalera. Y yo voy a ir acompañado esta vez porque mi hermano Pablo está en Chile. Tuvo que regresar después de esta gira que te comenté, que hicimos varias fechas. Estuvimos también en la Feria Nacional de San Marcos, fue maravilloso eso, precioso Aguascalientes. Tocamos en la Feria del Caballo en Texcoco, también un tremendo escenario, una hermosa experiencia. Y luego acompañamos a Nunca Jamás en 4 fechas en La Piedad, en McCarthy, estuvimos en el Doppler en Texcoco, muy lindo también. Y por ahí se me queda uno del Jardín Caníbal en Pachuca, que también estuvo súper bueno. Entonces, luego de esa gira, Pablo regresa a Chile, yo sigo acá en la promoción de las canciones que estamos sacando, y voy a empezar a hacer fechas también acompañado de músicos mexicanos. De hecho, ahora voy a la de Toluca, esta que les conecto, con una chica en batería que es maravillosa, que se llama Tormenta, búsquenla por ahí en redes. Y vamos a seguir haciendo fechas hasta el regreso de Pablo, que ya está pronosticado para el mes de octubre. Y ahí vamos a volver a hacer una gira un poquito más extensa. Perfecto, José Miguel. Pues yo creo que es muy, muy interesante todo este proyecto, cómo ha ido evolucionando también pues su música como dúo o como banda, que a lo mejor salió de aquel rock tan estructurado probablemente, ¿no? El típico, quizá la típica banda de rock que era buena, muy buena y lo que sea, pero que ahora probablemente también la edad les va dando otra perspectiva de la música, ¿no? Ahorita que hablabas de cómo voltearon ya a ver la música de su padre, sin duda cuando uno va madurando, también se va quitando ciertos prejuicios, ¿no? Los rockeros de repente tenemos muchos prejuicios con la música. Entonces, pero conforme vamos creciendo, también vamos apreciando otras cosas, ¿no? Y vamos dándonos cuenta también de que hay mucho como decíamos ahorita, tanto de Nunca Jamás como de ustedes, que hay mucho de nuestra raíz que es una mezcla y no porque yo escuche algo de Ramón Ayala, que es un norteño que escucha mucho Nunca Jamás, por decir algo, no significa que me dejó de gustar Metallica, ¿no? Entonces, exacto. También te puede gustar Violeta Parra y pasar por Rafael y no sé, o José José y Depeche Mode después, y de vuelta por Jam, no sé. Yo ahí te acabo de decir por lo menos 6 canciones de mi lista, ¿cachai? O sea, yo escucho de todo. Sí. Por supuesto tengo a mi padre también y el folclore que está por ahí existe grabado y también lo escucho. O sea, creo que somos mucho más que lo que decimos ser por una postura que tiene más bien que ver con, insisto, como mi mirada particular y personal y respeto a todas las posturas, pero creo que es más adolescente de querer pertenecer a un grupo de algo, más que hacer tú mismo respecto a tus propios gustos musicales. Sí, y que en una etapa de la vida está bien, como dices tú, en la adolescencia. Es necesaria, es importante vivirla y sentirla y usar tu camisa a cuadro y tu foto. Sí, pues sí, pero yo me acuerdo, a mí me llamó mucho eso la atención cuando vi a Cerati cantando con Mercedes Sosa, por ejemplo, ¿no? Hermoso. Aquella canción de Zona de Promesas, ¿no? Y ver a Mercedes cantando una canción de Cerati, de Soda Stereo, y esto, wow, o sea, era increíble, ¿no? Sí. Entonces esa fusión del canto nuevo con el rock, o sea... Es que es música finalmente, y es música latinoamericana, que tiene una identidad muy latinoamericana. Exacto. Y cuando uno se saca como ese prejuicio que de nuevo creo que viene creado por un tema que ya entendemos hoy día, que tiene que ver con cosas políticas finalmente,
Pero cuando te sacas ese caparazón sin perder lo que quedó adentro, porque algo cambió en tu médula, inevitablemente, y empiezas a integrar y te das cuenta lo que es finalmente el rock latinoamericano o la música folclórica latinoamericana también, y que de ahí nace toda una rama del rock en particular, y no solo del rock, también del new wave, también de cualquier otra tendencia hoy día. Oye, José Miguel, para la gente que los quiere seguir y quiere escuchar su música y los quiere ver en redes, dinos por favor dónde los pueden encontrar. Claro, estamos principalmente en el Instagram como Los Desaparecidos Oficial, pero también en TikTok, también en YouTube, Los Desaparecidos Oficial, ahí están todos los videos de la banda. Y en todos los canales estamos igual, Los Desaparecidos Oficial. Creo que solo en Spotify hay que buscarlo como Los Desaparecidos. Y también en Apple Music y todas las plataformas, porque ahí están todas las canciones también. Ok, entonces, como siempre hemos dicho aquí, cuando hemos tenido la oportunidad de entrevistas tan padres como esta, amigos, lo que más ayuda a los artistas es el escuchar su música, el ir a sus conciertos, el comprar su mercancía. Si ustedes llevan, no sé, José Miguel, cuando van a sus tocadas, si llevan su mercancía, su Claro. merch, como le dicen, ¿verdad? Que eso, pues es una forma de apoyar al artista, va a escucharlo, verlo en vivo y comprar, consumir lo que ellos también hacen, ¿no? Claro, y no se trata de un apoyo por el hecho de ser artista, se trata de un apoyo si es que te gusta lo que está haciendo. Claro, A mí me claro. parece que es como lo básico, y que en México en particular nos ha pasado que gusta lo que estamos haciendo, que se siente ese cariño de la persona que escuchó y que sintió algo, como decíamos recién, que se vibró dentro de él sin estar al lado de la otra persona, sino que escuchando simplemente una canción. Y Así es muy auténtico, ¿no? Muy auténtico, muy orgánico, como se dice también ahora. Pero digo, si a ti te gustó escuchar a Los Desaparecidos, pues ahí está. Sigue consumiendo su música, lo que hacen, síguelos en redes para que ellos pues igual también puedan seguir teniendo esta oportunidad como ya nos ha compartido José Miguel el día de hoy. Y pues como sabemos, José Miguel, el tiempo a veces no juega a nuestro favor por la cuestión de los medios, pero a mí me da muchísimo gusto el poder haber platicado contigo, tener esta oportunidad de conocer más de su música, más de su vida también, de lo que piensan, que también creo es muy importante para todo el público. Muchas gracias, Ricardo, gracias a Frontera Rock por la invitación, a Iván también por el contacto. Seguimos acá, nos vemos en las redes, cualquier cosa seguimos hablando. Y bueno, pues sabemos que entonces pues aquí estás en México, te iba a decir bienvenido, pero tú ya eres como de casa, se me hace. Muy amable, muchas gracias. Se me hace que tienes una segunda casa por aquí que Muchas gracias. es México, y pues bueno. Ya que a Monterrey, créeme, tengo muy lindos recuerdos de Monterrey, muy bonito. Perfecto, si Antes vienes del acá. calor, desde que llegué, y el calor, tipo, ahí me volvió loco, me encantó. Bueno, pues cuando vengas acá nos saludamos. Va, Ricardo, un abrazo grande a todos por allá, muchas gracias por la invitación. Pues amigos de Frontera Rock, mi nombre es Ricardo Klein, les agradezco mucho el habernos escuchado el día de hoy. Estuvieron con nosotros nuestros buenos amigos de Desaparecidos desde Chile, y pues bueno, vamos a seguir escuchando su música aquí. Que tengan muy buenas noches, gracias. Frontera Rock.